Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a un nuevo episodio de nuestra revista Desafío Regional, donde hoy día vamos a conversar sobre un tema muy relevante, no solamente aquí para la comuna de Santo Domingo, sino también para la provincia y para la región. Hoy día tenemos un invitado muy especial que es Ricardo Prado, abogado laboralista, si no me equivoco. ¿Tal cual? Tal cual. Ricardo, bienvenido por estar aquí en nuestro programa. ¿Cómo Muchas estás? Porque en Property Partners entendemos que tu tranquilidad no tiene precio. Por eso te escuchamos activamente. Y nuestro compromiso continúa aún después de la firma. Entendemos tus necesidades y te acompañamos en cada paso de tu proyecto inmobiliario. Porque tu confianza es nuestra mayor prioridad. Confía en nosotros, confía en Property Partners. Para la gente que está entrando a nuestro canal, ¿qué es un abogado laboralista, experto en esta línea? Un abogado laboralista es un abogado que puede asesorar en materia laboral vigente, aplicando todos los principios que se aplican en el derecho del trabajo, que son muchas veces distintos a lo que se aplican en distintos tipos de otros contratos. ¿Ya? Por ejemplo, el contrato de una compraventa de un auto se aplican criterios distintos a un contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque se entiende que las partes no son iguales. Es decir, el comprador y el vendedor son iguales, pero el trabajador siempre va a estar en una posición de mayor indefensión con respecto a su empleador. Y eso es lo que tiene que hacer un abogado laboralista. Tiene que aplicar las reglas tanto generales de cualquier contrato como los principios y reglas especiales del derecho del trabajo. Claramente hoy día en nuestro país, en la región de Valparaíso, la temática de los derechos laborales siempre es algo que está constantemente en los medios. ¿Qué se entiende por el derecho laboral? Claro, el derecho laboral es la rama del derecho que se aplica a la relación entre los trabajadores y los empleadores. Perfecto. ¿Ya? Como te decía antes, tiene una característica muy importante que se rige por el principio protector del trabajador. ¿Ya? Dentro de esos principios, tú tienes reglas que se aplican, o sea, reglas que están diseñadas para proteger a los trabajadores, como por ejemplo el ingreso mínimo, el máximo de horas extras que se pueden trabajar. Por otra parte, tienes principios que rigen a los mismos legisladores. Y también hay principios que rigen a los jueces. Perfecto. Ese es el derecho del trabajo y esa es la diferencia que hay con otras ramas del derecho. ¿Cuándo entendemos nosotros que se produce una falta grave con respecto al derecho laboral de un trabajador? Cuando, por ejemplo, se le despide injustificadamente. Hay distintos tipos de despido. Uno de ellos es un despido por incumplimientos graves del trabajador. Hay otro tipo de despido por necesidad de la empresa. Y hay despidos que no tienen ninguna causal, ¿ya? Ahora, lo que ocurre en esos casos es que opera parte de la legislación laboral, que es la parte que protege al trabajador respecto a los despidos abusivos. Despidos que no se encuadran dentro de que la ley permite. Hablemos de, yo creo que la pregunta más buscada en internet. ¿Qué debo hacer o cuándo sucede el hecho de que me despidan injustificadamente? Es muy buena la pregunta. A ver, lo primero que hay que hacer es revisar el aviso de término de la relación. Importante tanto para trabajadores como para empresas, que todos los despidos tienen que notificarse por escrito. Y en este escrito, Con anticipación de tiempo, ¿no? con anticipación de tiempo en algunas causales, que, por ejemplo, la necesidad de la empresa Perfecto. te da la posibilidad de anunciar con 30 días de anticipación, o de lo contrario, pagar una sustitutiva al aviso previo, una indemnización. ¿Ya? Pero para despedir o para ser despedido, lo primero es leer la carta o redactar la carta. Esa carta tiene que tener alguna de las causales que establece el Código del Trabajo que permite el despido, porque tú no puedes, en Chile no puedes despedir por cualquier causal. Claro.
¿ya? Y tienen que estar los hechos relatados de tal manera de que tú se la pases a tu amigo y tu amigo entienda por qué te echaron. Claro que sí. ¿Ya? Eso excluye valoraciones. Es que, por ejemplo, es que el mercado está difícil. Claro. Bueno, describa cómo es que el mercado es difícil. Claro, perdón, y cuando tú dices necesidades de la empresa, ¿qué se entiende por eso? La necesidad de la empresa, mira, es una causal objetiva, es decir, que depende de hechos objetivos, no de calificaciones que hizo el empleador, que mira, me está yendo un poco mal acá y te voy a despedir para tener un poco más de caja. No, la necesidad, ¿realmente necesitas despedir a este trabajador? ¿Realmente necesitaron despedirme a mí? ¿Y por qué a mí y no al otro? Son preguntas que uno tiene que hacerse cuando uno es despedido. Y esas respuestas tienen que constar en la carta de despido. Perfecto. Si no están esos hechos descritos, entonces ya huele a despido injustificado. Perfecto, lo cual permitiría que el empleador, en este caso, se pueda defender. Todas las partes se pueden defender. Claro. ¿Ya? O sea, tú tienes primero la posibilidad de ir a la dirección del trabajo, de manera de que guíe un poco esta controversia entre el despedido y el empleador, o tienes la alternativa de ir directamente a los tribunales y decir, oiga, aquí me despidieron injustificadamente y como consecuencia solicito que se me pague todo lo que dice la ley que se me tiene que pagar en caso de despido injustificado. Perfecto. Pues como para aterrizar un poco el tema, Ricardo, y que la gente también pueda comprender. Entonces, pongámonos en este caso, hay un empleado que percibe que es despedido injustificadamente por su empleador. Entonces, tomando en cuenta lo que acabas de decir, ¿cuáles serían estos pasos? ¿Qué es lo que tú recomiendas? ¿Es necesario asesorarse legalmente en este proceso o algo que uno podría hacer en solitario? Si no estás conforme con lo que dice la carta de despido, con los argumentos y los hechos, o dices que los hechos no son verídicos, o crees que no estás bien despedido en general, mi sugerencia es, primero, no firmes ningún finiquito antes que tengas absoluta claridad de lo que se te está pagando, cuál es el escenario en el cual se te está pagando, salvo que pongas ahí unas reservas de derecho. Pero las reservas de derecho también yo siempre sugiero que sean posterior a un análisis y a un consejo de algún especialista. ¿Ya? Entonces, lo primero, no firmar el finiquito. Segundo, juntar los contratos y anexos de contratos, las liquidaciones de remuneraciones, en especial las últimas 3 que hayas trabajado todo el mes. ¿Ya? Revisar las cotizaciones previsionales que estén pagadas y las liquidaciones en general, que esté todo bien pagado. Eso es, y junto con eso, tú te puedes acercar a la dirección del trabajo y decir, oiga, aquí está, ayúdame a calcular, por ejemplo, el finiquito que debería recibir. O ir a un abogado laboralista, ojalá, de manera que te diga, mira, aquí tu despido podría ser declarado injustificado por el tribunal y tendrías derecho, por ejemplo, a que te paguen tus años de servicio, más algún recargo, más una indemnización sustitutiva del aviso previo, o, dice llanamente, en casos mayores, está siendo vulnerado en tu derecho fundamental, por ejemplo, de indemnidad. Correcto. ¿Ya? Por eso siempre es bueno asesorarse cuando a uno le huela que no está haciendo bien despedido. Ricardo, y normalmente estos procesos legales, ¿cuánto tiempo pueden tomar? Cuando hay pongámonos 2 escenarios. Cuando tienes un empleador que está dispuesto, en el fondo, a hacer parte de este proceso, y en el caso de que tienes una empresa que definitivamente no quiere participar y en el fondo busca evadir. Una vez que tú presentas, todo depende de dónde, de qué tribunal te toca. Buena pregunta. Ya aquí, gracias a Dios, en Santo Domingo tenemos el tribunal competente, que es el primero y segundo de San Antonio, que son más ágiles para resolver que los tribunales de Santiago, por ejemplo, o los mismos tribunales de Valparaíso.
Pero también, tal como decías tú, todo está en la conducta y la voluntad que tiene el empleador de cerrar este tema. Correcto. Y del trabajador también. Por supuesto. Tenemos presente también que, a ver, siempre se puede negociar una salida y cerrar los juicios. O sea, la posibilidad de negociar siempre está ahí, de cerrar todo esto. Ahora, acá en Santo Domingo los juicios en primera instancia están durando aproximadamente unos 6 meses. Perfecto. Luego tú tienes los recursos en la Corte de Apelaciones, que ya depende de la carga laboral de ellos. Claro. Hago esta pregunta porque, o sea, quizás es importante para la audiencia el saber que quizás antes de irte a un procedimiento legal, quizás es bueno, claro, buscar la asesoría, pero buscar quizás esta conversación, ¿no es cierto?, con la empresa, con tu antiguo empleador, para quizás evitar esta extensión que podría suceder en caso de que tengan que ir a un tema legal mucho más profundo. Absolutamente, mira. Una mediación, creo que esa es la palabra. Sí. Tú puedes ir a una mediación, puedes acercarte personalmente a tu empleador. Claro. Que sería lo más recomendable cuando son cosas, desajustes menores en el tema. Ahora, cuando hay desajustes mayores, ahí las instituciones son las que te van a ayudar. ¿Ya? Si tú vas y vas a decir, oye, necesito que por favor lleguemos a un acuerdo porque me sentí vulnerado en mi derecho fundamental de la intimidad, Claro. el empleador te va a mirar y te va a decir, adelante. No, Claro, llegar creo a que un sí. acuerdo. Claro que sí. Pero por lo que te entiendo, es algo que se puede solucionar. O sea, siempre Sí. hay un proceso que se puede solucionar, la gente tiene que buscar asesoría y Exactamente. buscar aquí un punto. En tu experiencia, ¿hay muchos casos que suceden aquí en Santo Domingo, en la provincia? Sí, hay harto, pero no es algo particular de acá. Ya, perfecto. O sea, las relaciones laborales son contingentes, Claro. por así decirlo. Hay muchas cosas que pueden ocurrir y por lo tanto hay muchos conflictos que se van resolviendo en el día a día y otros que no se resuelven en el día. Sin duda una de las temáticas tiene que ver con los temas laborales que estamos conversando. Pero también el país ha sido sacudido en estos últimos años con otra temática que hoy día está siempre ahí, constantemente apareciendo en los medios, que tiene que ver con la famosa Ley Carín. ¿Podríamos contarle a la audiencia qué es la Ley Carín, en qué consiste? La Ley Carín es un grupo de reglas que tiene por finalidad, tuvo por finalidad, modificar el concepto de acoso, luego establecer protocolos de investigación, luego de tomar medidas durante la investigación y luego sancionar. Se hace un recorrido por el cual debiera ir la investigación desde la denuncia hasta la sanción, de la mano de algunos principios como el debido proceso, en el cual se le pregunta, por ejemplo, al que denuncia si es que hay algunos testigos que avalen lo que dice él. Ricardo, ¿podríamos definir qué entendemos por acoso? Porque entiendo que son distintos tipos de aristas que entran en el término. Antiguamente, antes de la Ley Carín, el acoso debía consistir en conductas reiteradas que produjeran un menoscabo a la víctima o le afectare en sus oportunidades dentro de ella. ¿Ya? Con la Ley Carín eso cambia y el concepto de acoso cambia en favor y en pos de una definición de un convenio de la OIT que permite que el acoso laboral se constituya con un solo acto que perjudica a la víctima y que le produce menoscabo y falta de oportunidades en el trabajo. Que esto podría ser un acoso verbal, físico, psicológico. Exactamente. Eso es lo que hace en la definición la Ley Carín. Luego tiene la investigación. Mira, antiguamente, antes de la Ley Carín, habían en el Código del Trabajo unos 3 artículos que se referían a esto. Pero con esto ya, con la Ley Carín, empiezan a haber un protocolo largo que establece que desde la denuncia hasta la resolución debes ir cumpliendo con ciertos
ciertos timings, ciertos días que tú recibes la denuncia y dentro de 2 días tú ya tienes que tener una medida de protección, por ejemplo, separar al victimario de la víctima, por supuesto, victimario y supuesta víctima, hacer las investigaciones, escuchar a todas las partes, para luego emitir un informe y ese informe derivarlo a la dirección del trabajo. ¿Ya? Ahora, también tienen la posibilidad, por ejemplo, cuando el acusado es el jefe o el gerente, en este caso la investigación tiene que hacerla a la dirección del trabajo. Claro. ¿Ya? Son cosas que se han regulado de mejor forma para prevenir, investigar y sancionar los casos de acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo. Voy a Sí, claro. ir un poquito más profundo, aterrizarlo más todavía a las personas. Claro, nosotros es quizás más sencillo tratar de determinar cuando hay un acoso sexual, por ejemplo, ¿ya? O un acoso físico, ¿ya? Pero, ¿cuáles serían esos límites cuando hablamos de un acoso laboral? Que quizás yo un empleado, por ejemplo, una empresa o en otro lugar, una institución, no entiende que en realidad está siendo acosado. ¿Cuál es este límite? ¿Qué es lo que podríamos entender? A ver, yo diría que el límite está en el daño que se le hace al empleador, tanto física o psicológicamente. El cómo te hace sentir. Claro, claro. Ya también va de parte de la intención que tiene el agresor. Por ejemplo, voy a poner un caso. Por ejemplo, no sé, un empleador que constantemente se burla de su empleado, quizás con sobrenombre, que a lo mejor atentan contra, no sé, su figura, su imagen. Eso podríamos entender que algo que es constante y que le produce un daño psicológico. Absolutamente. Muchas veces los jefes tratan de hacerse los simpáticos y le ponen apodos a los trabajadores. Por ejemplo. Y el trabajador, para no perder el trabajo, nunca le va a decir, oiga, jefe, Claro. ¿sabe que me está molestando que me diga eso? Claro. ¿Ah? Y como te decía, O sea, estamos hablando, jefes, pero también pueden ser compañeros de trabajo. también, También. Claro. ¿ya? Y como te decía, no es necesario que sean actos reiterativos en el tiempo. Dada la modificación legal que hubo, basta con un hecho significante que perjudique al trabajador en ese sentido. Perfecto. Para que se constituya el acoso y el acosador sea merecedor de una sanción, que puede ir desde una amonestación hasta el despido. Cuando la persona siente que está siendo acosada laboralmente, ¿ya? O otro tipo de acoso, ¿qué debe hacer? ¿Cuáles son estos pasos? Claro, lo primero es hacer la denuncia por escrito. Ya. ¿La denuncia dónde? ¿En Carabineros? ¿Dónde No, hace esa denuncia? Se hace la denuncia en la misma empresa. La misma empresa Ya. semestralmente tiene que informar Ya. a los trabajadores dónde es que hay que hacer las denuncias respecto a la ley Karim. ¿Ya? Ujú. Puede ser un correo electrónico, puede ser una caja donde tú pongas Ujú. físicamente la denuncia. La empresa tiene que determinar. Ya. Redactar esa denuncia de la manera más clara y circunstanciada posible, es decir, con el mayor tipo de detalle posible, Perfecto. en caso de que hayan testigos que hayan presenciado los actos de hostigamiento. Ojalá individualizarlo para que el empleador o quien haga esta investigación, que puede ser Pueda un probar. trabajador dentro de la empresa Ujú. o un externo o la dirección del trabajo, puedan entrevistar a esta gente. Perfecto. Entonces la persona hace este escrito, se lo entrega a la empresa. Supongamos que la empresa no responde, ¿ya? No se ejecuta una acción. ¿Cuál sería mi segundo paso? No, ahí lo que haría yo sería ir directamente a la dirección del trabajo. Es decir, yo presenté una denuncia y la empresa no ha hecho nada. Perfecto. Y también me imagino que en este punto debería tomar asesoría legal, además. Absolutamente. ¿Ya? Ahora, la investigación interna, lo que hace uno es recibir esta investigación, esta denuncia, Claro. comenzar, comunicar las medidas de resguardo, que son 2 días, y después tú empiezas a hacer la investigación, Perfecto. que tienes 30 días desde la denuncia. Entonces, es posible que el trabajador solo haya tenido conocimiento de las medidas cautelares, pero no tenga mucha noticia hasta los 30 días, ¿sabes? O sea, Claro. fuera del contacto que se tiene con él, la entrevista que se puede tener con él, o de los testigos que él haya dado,
o de los medios de prueba que tenga, pero tampoco se trata de que el trabajador va a estar todos los días siendo notificado por el avance de la investigación. Claro. Ricardo, nos queda poco tiempo, pero no puedo no preguntar esto. ¿Qué pasa del otro lado de la moneda cuando tú tienes un empleado, tienes un empleado que hace una denuncia, que esto también está sucediendo, y que efectivamente, tratando de usar para su beneficio la ley Karim, hace esta denuncia con algo que no es real? ¿Hay casos que Sí, te han tocado? absolutamente. A ver, lo primero es que todas las denuncias tienen que ser investigadas. Claro. ¿Ya? Y es muy posible que en el trayecto de la investigación uno diga, oiga, pero aquí realmente puede haber más un cumplimiento de reglas, por una parte, más que un acoso. Claro. ¿Ya? En ese sentido, uno cierra la investigación y dice, oiga, aquí no hay tal. Ahora, ¿qué pasa si es que yo hago una denuncia en contra de mi compañero para perjudicar a mi compañero, Por ejemplo. ¿ya? En ese caso, también la empresa debiera tomar medidas, porque se trata de una actitud que riñe con el bienestar y con la convivencia dentro de la empresa. Claro. Entonces ya cuando tú entiendes que es intencional el hablar mal de tu compañero, la empresa ya puede pensar en sancionarlo de manera verbal o por escrito, o tomar otras medidas en contra de quien denunció, sabiendo que la denuncia es falsa. Claro, me parece sumamente importante, porque hemos visto en las noticias que han pasado situaciones donde efectivamente se han buscado un beneficio. Pero me parece muy interesante. Ricardo, nos faltó tiempo definitivamente para abordar otras temáticas, pero creo que pudimos abordar lo más relevante, que tiene que ver con los derechos laborales, ¿cierto? Ver algunas problemáticas, algunos casos. Hablamos de la ley Karim, creo que a mí por lo menos me quedó súper claro entender cuáles son estas líneas, porque claro, toda la gente habla de la ley Karim, pero no se entiende quizás cuál es este punto cuando ya no es un acoso, por ejemplo, sexual o de violencia puntual, pero cuál es este mínimo que puede ir con algo tan básico como, por ejemplo, el molestar constantemente a un compañero de trabajo, que tu jefe a lo mejor te trate de una forma inapropiada, un poco corporativa, y creo que en ese sentido hemos resolvido. Ojalá que la gente pueda saber que siempre hay una salida, que siempre tienes medios para poder solucionar en caso que te toque vivir alguna situación similar. Ricardo, para la gente que no te conoce, no conoce tu estudio, ¿dónde la gente, si está viviendo una situación similar y necesita un asesor en estas materias, dónde te encontramos? Claro, la gente me puede encontrar en el correo electrónico directo mío, que es Menciónalo y lo colocamos en pantalla. rprado@titchile.com. Ahí pueden los podemos hacer orientar y ayudar en todos estos casos. todas las temáticas que hemos conversado, ¿cierto? Eso y mucho. Ricardo, solamente un minuto. Esa es tu cámara. A mí me gustaría que tú le dijeras algo a las personas con respecto quizás a un mensaje, y con eso finalizamos el programa. A ver, gracias. Como mensaje, lo primero es tratar, cuando hay conflictos en materia laboral, es tratar de resolverlos directamente, ¿ya? Y en el caso de que no podamos hacerlo de manera individual o colectiva entre los trabajadores, llegar a las instituciones. Ricardo, te agradezco por estar en el programa junto a nosotros, y a ustedes. No olvides visitarnos en nuestro sitio web en www.desafioregional.cl, y síguenos en YouTube, en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, en Spotify. No olvides seguirnos y poner la campanita para que recibas las alertas cuando tengamos nuevo contenido. Así que nos vemos en un próximo episodio. Adiós.